Bueno, buenas tardes. El título de la enseñanza es El corazón del hombre, parte 1. El tema que vamos a comenzar a ver hoy en la palabra de Dios considero que es un tema muy importante para el hombre o la mujer que desea saber más sobre su propio corazón y sobre el corazón de Dios. Vamos a estar viendo una información sensible, profunda, precisa sobre el tema del corazón del hombre y de Dios, que puede servir para tomar decisiones importantes en la vida de cada uno. Vamos a ver el versículo central de esta enseñanza, que es 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Este es el versículo central que va a regir toda la enseñanza. Y es un versículo extraordinario. No vamos a ver su contexto, pero saben que era Samuel que tenía que elegir un rey, que fue David, y en ese contexto dice, y Jehová respondió a Samuel, y fíjense lo que dice acá, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Qué interesante lo que le está diciendo Dios a Samuel, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ya este versículo solo es para detenernos a pensar. Tremenda declaración que Dios le hace a Samuel en un momento importantísimo, donde Dios le estaba indicando quién sería la persona elegida para ser el rey, que en este caso iba a ser David. Muy bien, acá vemos lo primero que hay que considerar, que Dios no mira el parecer ni lo grande, Él desecha lo exterior, las imágenes, sino que Dios mira el corazón de los hombres. Muy bien, sigamos en Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 30. Dice, tú oirás desde los cielos, refiriéndose a Dios, desde el lugar de tu morada, y perdonarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón. Fíjense lo que dice acá, porque tú, Dios, conoces el corazón de los hijos de los hombres. Acá empezamos a ver algo muy interesante. Es que Dios es el único que tiene esa tremenda capacidad de percepción, de conocer el corazón de los hombres. Y eso es lo que Él mira, a diferencia del hombre, que mira lo que está delante de sus ojos. Esta es la primera cosa que tenemos que ver y que nos está mostrando la palabra de Dios. Pasemos a Hebreos 4. Hebreos 4, otro tremendo versículo, hermoso versículo. Tiene una información este versículo que podríamos estar días analizando cada palabra de este versículo, pero vamos a detenernos en lo que hoy estamos viendo, el tema del corazón. Dice acá, fíjense, y se está refiriendo a la palabra de Dios, dice, porque la palabra de Dios es que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, fíjense qué interesante, los pensamientos y las intenciones, que es la comprensión moral del corazón, del corazón. Qué interesante, ¿no? Porque también la palabra de Dios tiene esa capacidad, así como Dios la tiene, de penetrar, de discernir en el corazón del hombre. Qué hermoso. Tanto Dios como su palabra tienen esta capacidad de penetrar, de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Llegan a lo profundo del hombre y de la mujer, que es su corazón. Qué hermoso, ¿no? Dios es el único. Dios es el único que tiene esa tremenda capacidad de percepción, de conocer el corazón de los hombres. Y aquí viene una pregunta interesante. ¿Un hombre podría también discernir lo que hay dentro del corazón de otro hombre? Porque Dios la tiene esa capacidad. Ahora, ¿un hombre podría llegar a hacer esto? ¿Podría tener esta capacidad? Pasemos a Marcos capítulo 2, versículo 8. Es una pregunta interesante, ¿verdad? Y en Marcos 2.8 vamos a ver algo que es al Señor Jesucristo en una situación en particular. Y fíjense la información que tiene acá la palabra de Dios. Dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu, y esto significa que Dios le mostró, por medio del espíritu que tenía Jesús, el Espíritu Santo, esta información. ¿Cuál era? Que cavilaban de esta manera dentro de sí, esas personas que estaban allí. ¿Qué estaban haciendo? Cavilaban dentro de sí, o sea, él no podía ver lo que estaban pensando en ese momento, pero Dios le informó
por eso dice en su espíritu lo que estaba pasando. Y les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Él pudo tener esa información de lo que ellos en sus corazones estaban pensando. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. O sea que también el hombre puede llegar a saber lo que pasa en el corazón de otro hombre si Dios se lo informa. Qué privilegio, qué bárbaro, ¿verdad? Bueno, muy bien. Sigamos con este tema tan apasionante. Muy bien, esta pregunta es central. ¿Qué es el corazón del hombre? Bueno, ¿qué es lo que dice Dios que es el corazón del hombre? ¿Qué es? Bueno, el corazón del hombre al cual se refiere Dios en su palabra no es el órgano del corazón físico, ¿eh? No es el órgano del corazón físico. El corazón del hombre es la parte más profunda de su mente. No son los pensamientos que vienen y van diariamente en la mente de un hombre o de una mujer, sino son aquellos que hacen que una persona sea lo que es. Ese es el corazón del que Dios se está refiriendo. ¿Eh? El corazón del hombre es lo que contiene esos pensamientos que hacen que la persona sea lo que es. Es lo más profundo de una persona. Es donde uno es lo que es, no lo que uno muestra hacia afuera, no la apariencia, sino lo que uno realmente es. Esa profundidad, ese es el corazón al cual Dios se refiere en su palabra. Muy bien, vamos a ver dos versículos que dicen esto, ¿no? Porque hay que verlo en la palabra. Proverbios capítulo 23, versículo 7a. Cuando dice 7a es la primera parte del versículo. Y en la primera parte de este versículo dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es lo que acabamos de decir. Tal cual es uno en su corazón, ese es él. Y en Proverbios 27, 19, y este me encanta porque es una cosa tan sencilla, pero dice una gran verdad. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, o sea, cuando uno se mira en un lago, en un río, el agua está tranquila, uno mira y se mira y es uno, ¿no? Bueno, así el corazón del hombre al del hombre. Más claro, imposible. Solo vamos a encontrar información precisa y verdadera en cuanto al corazón del hombre en la palabra de Dios, por una sencilla razón. Fue Dios quien lo formó, lo diseñó y lo pensó para que fuera de la manera que es. Por eso, la palabra de Dios es la única que tiene esta información precisa y verdadera en cuanto al corazón del hombre. Vamos a Salmos 33. Vamos a Salmos 33 y vamos a ir metiéndonos de a poquito en este tema tan apasionante, a ver detalles, a ver qué nos va diciendo la palabra. Salmos 33, 11 y 15, dos versículos. En el 11 dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Qué hermosa información, que los pensamientos que tiene Dios en su corazón permanecen por todas las generaciones. Y en el versículo 15 dice lo que acabamos de decir antes, Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. ¿Quién formó el corazón del hombre? Dios. Por eso hay que ir a Él para aprender de este tema. Dios se comunica con el lenguaje del corazón. Esto es muy interesante y es muy hermoso. Dios se comunica con el lenguaje del corazón, de su corazón al corazón del hombre que lo ama y lo respeta. Hay un lenguaje que maneja Dios que es el del corazón, el de su corazón con el corazón de aquel hombre o mujer que lo ama y lo respeta. Esto es hermoso. Vayamos a 2 Corintios capítulo 8, versículo 16, y vamos a ver un poquito esto, de cómo Dios trabaja en el corazón, dos ejemplos de un hombre o de una mujer. 2 Corintios 8, 16 dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. ¿Quién puso en el corazón de Tito esa solicitud? Dios. ¿Cómo lo hizo? Desde su corazón al corazón de Tito para que él hiciera lo que iba a hacer. ¿Ven? Un lenguaje del corazón. Dios trabajando con el corazón, en este caso de Tito. Hechos 16, 14. Este versículo tiene una verdad tan hermosa porque dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, ya vemos que era creyente, estaba oyendo. ¿A quién? Ahora lo vamos a ver. Y el Señor, y esto es lo importante, el Señor, refiriéndose a Dios, ¿qué hizo? Abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.
Qué tremenda verdad. Pablo estaba hablando la palabra de Dios y ¿quién abrió el corazón de esa persona para que estuviera atenta? Dios. O sea que Dios trabaja con los corazones de las personas. Por eso muchas veces los hombres y las mujeres se preocupan quién va a creer, quién no va a creer, qué pasa con este, qué pasa con aquel. Lo único que hay que hacer es hablar la palabra de Dios y Dios se encarga del resto. Fíjense en esta frase del gran hombre Martín Lutero, lo que él dijo aquí. Y es exactamente lo que estamos diciendo. Fíjense lo que dijo Martín Lutero. Nuestro trabajo es llevar el Evangelio a los oídos, y Dios lo llevará de los oídos a los corazones. ¡Qué maravilla! Clarísimo. Nuestro trabajo es llevar el Evangelio a los oídos, y Dios lo llevará de los oídos a los corazones. Dios trabaja en los corazones de los hombres que lo aman y lo respetan y hace cosas maravillosas, maravillosas. Con los hombres que respetan y aman a Dios, Dios hace cosas maravillosas. En 1 Corintios 2:9, se los leo yo, mire lo que dice. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, fíjense, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué cosas tiene Dios preparada para un hombre o una mujer que le aman? Cosas extraordinarias, cosas que ni ojo no vio, ni oído yo, ni aún han subido en corazón de hombre. Qué tremenda verdad que dice aquí la palabra. Bueno, comencemos a ver algunas de las características que nos enseña Dios en su palabra para ir reconociendo aspectos del corazón. Esta es el propósito, ir viendo características para uno mismo reconocer en su propio corazón estas características. Eclesiastés 1:16, vamos a ver al gran hombre Salomón. ¿Y qué es lo que dice acá Salomón? Fíjense. Dice él, hablé yo en dónde, en mi corazón diciendo. Él se estaba hablando a sí mismo en su corazón. He aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. ¿Y qué dice acá? Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Qué tremendo, ¿no? Primera cosa que vemos, que él se habló en su propio corazón, a sí mismo. Y segunda cosa, que el corazón percibe cosas. Y en este caso, percibió mucha sabiduría y ciencia. Muy bien, sigamos avanzando. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 13 al 15. Lo que viene acá es conmovedor, es extraordinario. Esto es una maravilla. Las cosas que Dios ha colocado en su palabra son gemas, realmente, son gemas. Fíjense, versículo 13. Pero Ana hablaba, ¿en dónde? En su corazón, igual que vimos a Salomón recién. Y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Qué cosa hermosa, ¿no? Él se hablaba para adentro, en su corazón, por eso hacia afuera no había palabras, no se oía. Y Elí, que era el hombre profeta en ese momento, ¿qué dice acá? La tuvo, ¿por qué? Por ebria. Qué increíble, ¿no? Que un hombre que era un profeta la vio hablando, pero no escuchándola, y la tuvo por ebria. Qué interesante, ¿no? Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Qué tremenda equivocación, ¿verdad? Qué tremendo error el de este hombre de ver una cosa y pensar que estaba ebria o borracha. Dice, digiere tu vino. Y esto es una gran lección, porque cuántas veces, ¿no?, nos equivocamos porque vemos solo el exterior, vemos la apariencia, no nos damos cuenta que está pasando adentro de ese corazón. Y este hombre se estaba equivocando mal, como se dice, y es lo que pasa muchas veces, ¿no? Se observa el exterior y se toman juicios o prejuicios que están equivocados. Y fíjense qué gran lección que da la palabra de Dios aquí. Dice, y Ana le respondió diciendo, no, señor mío. Inclusive le tuvo respeto. Yo no sé si le hubiera respetado, no si me hubiera dicho eso, pero ella sí. No, señor mío. Yo soy una mujer atribulada de espíritu, le dice. Y ser atribulado de espíritu es que tiene tristeza porque padece preocupaciones, dolores y sufrimientos, como mucha gente hoy día en la vida, ¿no? ¿Cuánta gente hay atribulada de espíritu que está triste porque padece preocupaciones, dolores o sufrimientos? ¿Y qué dice acá? No he bebido vino ni sidra, Elí le dice, sino, fíjense lo que dice acá,
que he derramado mi alma delante de Jehová. ¡Oh! ¡Qué diferencia, ¿no?, entre lo que el hombre veía y entre lo que ella estaba haciendo! Y qué lección, tanto para Elí como para nosotros, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! Por eso la profundidad de la palabra de Dios es extraordinaria. Enseña cosas que solo en la palabra de Dios vamos a aprender estas cosas. Sigamos. Vamos a ver a Abraham en Génesis 17:17. Algo extraordinario, porque hasta esto tiene humor la palabra de Dios, porque muestra cosas como esta, ¿no? Dice Abraham: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo: ¿dónde? En su corazón, de nuevo, hablando a su propio corazón. ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? O sea, Dios le estaba diciendo que iban a tener un hijo y él se rió. Le dijo: pero Dios me está cargando. Dice: yo tengo 100 años y Sara de 90, ya no podemos. ¿Qué me está diciendo? Pero lo interesante, ese es otro contexto, pero que él dijo en su propio corazón. Esta es una hermosa característica, la que vemos aquí. Es la que cada uno habla en su propio corazón. Se habla a sí mismo, reflexiona en su propio corazón y puede orar y derramar su alma desde su corazón a Dios. Qué tremendo, qué hermoso. Así como uno habla en su corazón a Dios o a uno mismo, también puede hablarle a otro hombre, desde su corazón al del otro hombre, o sea, al corazón de otro hombre. Esto es lo que mencionamos anteriormente como el lenguaje del corazón. ¿Ven? Así se mueve Dios, así trabaja Dios. Otro ejemplo, Génesis 50:21. Espero que estén disfrutando de estos versículos porque son realmente hermosos. Génesis capítulo 50, versículo 21, habla de José, el gran José del Antiguo Testamento. Dice, no vamos a tocar el contexto, pero llega un momento, dice: ahora pues, no tengáis miedo, le dice a su familia, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Está mostrando el corazón que él tenía, ¿no? De cuidarlos, de sostenerlos. Dice: así los consoló y les habló, ¿a dónde? Al corazón. Y esto es lo que estamos viendo, que un hombre puede hablar desde su corazón al corazón de otro hombre. Hermoso. Segunda de Crónicas, quieren pasar, versículo 32. Vamos a seguir con este tema tan apasionante. Y vamos a ver del versículo 1 al 8. Y vamos a estar tratando sobre el corazón de Ezequías. Un gran hombre también. Vamos a aprender muchas cosas. En este caso de Ezequías. Segunda de Crónicas 32, versículo 1. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino a Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá. Y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de ¿qué? De conquistarlas. No era una circunstancia buena ni favorable, ¿no? Había gente que venía a conquistarlos. Viendo pues Ezequías, ahí vemos cómo él miró la situación, la venida de Sennacherib, y su intención de combatir a Jerusalén, o sea, decía, esto viene en serio, acá no, esto no es broma. ¿Qué hizo? Tuvo consejo con sus príncipes y sus hombres valientes. Qué inteligente es cuando un hombre o una mujer puede pedir consejo a otros hombres y mujeres capacitados, preparados en distintas situaciones, porque siempre el consejo de hombres que saben más o que tienen una buena trayectoria en la vida, es importante pedirlo, porque suma, como se dice, y él lo pidió. Dice: ¿para qué? Para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron, le dijeron: nos parece perfecto, sí, hagámoslo. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Está muy bien, bien pensado, ¿verdad? Y en el versículo 5 está algo muy interesante, dice: después con qué, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos, e hizo alzar las torres y otro muro por fuera, fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. En definitiva, ¿qué hizo este hombre? Se preparó, se preparó. Él no se quedó sentado diciendo: me vienen a buscar, me vienen a arrasar, a pasar por arriba, y yo me quedo sentado orando. No, 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 no. Él tomó consejo y puso manos a las obras y con ánimo resuelto se preparó para la situación.
y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de las puertas de la ciudad. ¿Y qué dice acá? Habló al corazón de ellos. ¿Ven lo que estamos viendo? Cómo se puede hablar al corazón de otros hombres desde su corazón, diciendo, y fíjense lo que les dijo, esforzaos y animaos. ¿Qué dice acá? No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene. ¿Por qué? Porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo del carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos a pelear nuestras batallas, para ayudarnos para pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo que confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Qué tremendo, qué tremendo. Ezequías, desde su corazón, con ánimo resuelto y confiado en Dios, transmitió al corazón de su pueblo ese ánimo y esa confianza a ellos para enfrentar al enemigo. Les habló de su corazón al corazón de ellos. Les dijo, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo. Qué tremendo que es cuando hay un hombre que habla desde su corazón al corazón de otros hombres. Qué hermoso, qué tremendo. Muy bien, sigamos. El corazón del hombre, por lo que nos enseñan las escrituras, es sensible e influenciable, tanto para las cosas buenas como para las malas. Esto es una gran cosa. Tiene sensibilidad el corazón y se puede influenciar tanto para las cosas buenas como para las cosas malas. Cosas que pueden vivir en el corazón de un hombre, por ejemplo, son el miedo o la confianza, el ánimo o el desánimo, la escasez o la abundancia, la tristeza o la alegría, la honestidad o la deshonestidad, la fidelidad o la infidelidad, la paciencia o la impaciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto cosas buenas como cosas malas. Ahora bien, un aspecto muy importante de comprender y diferenciar es que el corazón del hombre, contrariamente al órgano del corazón físico, no es autónomo, no es autónomo, sino que funciona por la voluntad y decisión del hombre. Es el mismo hombre quien lo controla. Esta es una diferenciación muy importante. El corazón físico es autónomo y el corazón del hombre, al cual Dios se refiere y que estamos estudiando, no es autónomo. Funciona por la voluntad y la decisión del mismo hombre. Y es él quien lo controla. Muy bien, por eso es muy importante la enseñanza de la palabra de Dios para que la persona sea consciente que su corazón está en sus propias manos. Que es su absoluta responsabilidad. Y así preste la debida atención al propio corazón, porque este es un tema que estamos tratando, que es uno de los temas quizás de más importancia en la vida. Es muy sensible, entonces uno tiene que ser consciente que su corazón está en su control y en sus propias manos. El corazón del hombre no se moviliza en forma autónoma, sino que depende de la voluntad del mismo hombre, que es lo que venimos diciendo. Por eso, el corazón del hombre puede ser guardado por el mismo hombre. También puede ser preparado el corazón por el mismo hombre. También puede ser entrenado el corazón por la misma persona o el mismo hombre. También puede ser protegido por el mismo hombre. Y sobre todo puede ser controlado por uno mismo. Esta característica es muy importante, que es tener control sobre el propio corazón. Ahora muy bien, hay un factor o aspecto que es muy importante y es fundamental para que se puedan lograr todos estos aspectos que hablamos: guardar, preparar, entrenar, proteger y controlar. Y ese aspecto que es tan importante y es fundamental, que nos permitirá lograr todo lo que venimos diciendo, es la educación. La educación. La educación es fundamental y es primordial para poder educar el corazón. ¿Qué es la educación? ¿Qué es la educación? Fíjense qué interesante. La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que lo transfieren a otras personas a través de la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo,
la formación o la investigación. Muy bien. En cuanto a este tema de la educación, voy a hacer una cita del doctor Víctor Port Wilber, que él dijo lo siguiente, que es muy interesante. Él dijo respecto a la educación y disciplina de la mente conforme a la exactitud de la palabra de Dios es la educación máxima de todas las facultades intelectuales. El hombre debe educar su voluntad y sus deseos de manera tal que llegue a ser el amo en el tabernáculo de su propio ser. Él debe educar su mente para amar el bien y aborrecer el mal, y educar su intelecto de modo que tenga un sistema coherente de creencias verdaderas. Muy interesante. La educación en la palabra de Dios, como la educación sana y coherente en las distintas áreas de la vida que uno puede recibir, hacen a la formación del corazón de la persona, que se reflejará en su comportamiento, en su vida, en la sociedad en la que vive. El otro día vi un video muy interesante que me llamó mucho la atención, que era una conferencia que daba el doctor Abel Albino, que es un pediatra mendocino que preside una fundación que se llama CONIN. Y esta fundación se dedica a erradicar la desnutrición infantil. Y él se estaba dirigiendo a unos alumnos de la Universidad Austral de Buenos Aires. Y él comienza diciendo que aquí ya me atrapó cuando empecé a ver el video. Dice, yo estoy emocionado, decía él, ¿no? Dice, esto no es una cosa nuestra, esta es una cosa de Dios. Dios quiere que salga esto, y sale a pesar nuestro. Y se reía el doctor. Me pareció muy bueno lo que dijo. Luego él se pone a contar, ¿no?, la historia de esta fundación CONIN, que otro doctor lo había invitado a formar este, CONIN, y le dice que si se vendría con él a Mendoza para hacer esta fundación, ¿no?, y atender a los niños desnutridos. Y le dice, le da un abrazo y dice, no sabes lo feliz que vas a ser, ¿no? Y entonces el doctor Albino, el presidente de la fundación, le dice, me cayó la ficha y a partir de ahí empecé a trabajar en CONIN como si me pagaran, dice, y se reía, ¿no? Dice, y para entender el problema de la desnutrición, dice, me metí en los ranchos, vi cómo viven, dice, es indigno, es vergonzoso, es miserable, es inhumano. Vi lo que comen, nada. Bueno, eso, y ahí sigue él con su conferencia. Pero llegó un punto donde esto sí lo puse acá para que lo veamos, porque me pareció muy interesante, muy en el contexto de la educación y del corazón, porque dice, luego les dice a los alumnos, ¿no?, de la universidad, le dice, ustedes son la cabeza pensante de la sociedad. La universidad es la cabeza pensante de una sociedad. Hoy, cuando el país se cae a pedazos, necesitamos que sus hijos, como dignos hijos de esta tierra, que es su madre, estén al lado de ella tratando de que se recupere. Eso me pareció fantástico, me pareció maravilloso. Y después sigue hablando y dice que habla de los cerebros intactos para poder educar, ¿no?, que los cerebros tienen que estar intactos para poder ser educados. Y después tira unas estadísticas y dice el 80% de los niños de América Latina no termina la escuela primaria. El 80% de los presos en las cárceles de Buenos Aires no tiene la primaria completa. Bueno, esto es para pensarlo, pero muestra el factor fundamental de la educación en los seres humanos en general, ¿no? Bueno, sigamos. La educación en la palabra de Dios y la educación sana y coherente en todas otras áreas de interés en la vida permitirá que en las distintas sociedades haya más y mejores hombres de bien e integridad en sus corazones, que lo amen a Dios con todo el corazón y vivan en su amor, ayudando al prójimo en primer lugar y a todo hombre que puedan, a todo hombre también que puedan. Puede haber un creyente en una sociedad que además se educó en las leyes y ser un buen abogado. Puede haber otro creyente que se educó en la ingeniería y ser un buen ingeniero. Puede haber otro creyente que se educó en educar a otros justamente y ser un buen profesor o un buen maestro, y así en las áreas en que el creyente decida educarse, ¿eh? Y contribuir a la sociedad tanto desde el corazón
creyente como de lo que haya aprendido. Eso es muy interesante y muy hermoso. Bueno, sigamos viendo las características. El corazón conoce lo que internamente está sucediendo en el hombre, aunque en el exterior demuestre otra cosa o se vea otra cosa. Esta característica es muy hermosa. O sea que el corazón del hombre sabe muy bien lo que pasa en el hombre, aunque en el exterior demuestre o se vea otra cosa. Fíjense en Proverbios capítulo 14, versículo 10. Proverbios capítulo 14, versículo 10. Está esta primera parte que dice: el corazón conoce la amargura de su alma. El corazón sabe muy bien lo que le está pasando al hombre. Y en el versículo 13 dice: aún en la risa tendrá dolor el corazón. O sea que se puede expresar o manifestar o mostrar una cosa como la risa, pero dentro tener dolor en el corazón. ¿Eh? Es una característica. Bueno, vamos a los versículos. Isaías 29. Isaías 29, 13. Vamos a ver unos versículos ahora tremendos, tremendos. Presten atención a los detalles porque es muy hermoso esto. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón, ¿qué? Está lejos de mí. Y su temor de mí, su respeto de mí, no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¡Oh, madre mía, qué versículo! ¿Cómo Dios se da cuenta de todo esto? Porque mira el corazón, porque mira el corazón. Hay gente que lo alaba a Dios, lo habla de Dios con su boca, dice cosas de Dios, pero su corazón está lejos de mí, dice Dios. Y su respeto no es más que mandamientos de hombres que le han sido enseñados. Muy profundo. ¿Por qué? Porque Él mira el corazón de los hombres, no su parte externa. Él no mira cómo lucimos, no mira lo que decimos, Él mira el corazón. Otro ejemplo, Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, versículos 12 y 13. Seguimos con esta misma característica. Por eso, pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí. ¿Cómo? Con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Había una costumbre oriental que era rasgar el vestido, significaba manifestar gran pena o dolor. Pero Dios dice: rasguen vuestro corazón, no los vestidos, el corazón, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. A Dios le duele cuando la gente le va mal. A Dios le duele cuando la gente sufre. Por eso Él les pedía que se arrepintieran en sus corazones de las cosas que estaban haciendo para que Él los pudiera amar, para que Él los pudiera cuidar y proteger. Muy bien. Otra característica del corazón del hombre, por cierto, muy importante de entender, es que allí en el corazón es donde se determinan todas las decisiones que el hombre toma. Esto es muy importante. Y por consiguiente sus acciones, sean buenas o malas, todas se determinan, se deciden en el propio corazón a sabiendas. Esto es tremendo. Todo lo que el hombre decide, sea bueno, sea malo, se decide en el propio corazón del hombre. Primera de Reyes, capítulo 2. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 44. Esto es bastante fuerte, diríamos, porque, bueno, lo pone a uno en la situación de ser responsable de todo lo que hace, ¿no? Porque el hombre siempre quiere esquivar, ¿no? Sus responsabilidades, sus acciones, ¿no? Sobre todo cuando hace algo malo, trata de excusarse, de poner distintas explicaciones, pero la palabra es contundente. Primera de Reyes 2:44, dijo además el rey Salomón, se está refiriendo a Simei: tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe, ahí está, que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Salomón le dice: tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe. Ahí está el principio. El mal que este Simei estaba haciendo, sabía perfectamente dentro de él que lo estaba haciendo y había decidido hacer. Es así. Bueno, Salmo 119, versículos 10 y 11, porque puede ser tanto para lo bueno
o para lo malo las decisiones que uno tome, ¿verdad? En este caso vamos a ver decisiones buenas de corazones que determinaron cosas buenas. Versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Buscar a Dios con todo el corazón de uno es una decisión propia, pensada, elaborada, determinada, como lo es también el guardar la palabra de Dios en el corazón para no pecar contra Él. Es algo que uno lleva a cabo voluntariamente, a sabiendas, determinadamente. Uno lo decide hacer. El corazón del hombre siempre sabe muy bien las decisiones que toma y por qué las toma, ya sean para bien o para mal. Eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. Muy bien, vamos a analizar ahora algo muy interesante, que es que uno de los problemas que Dios señala y se los ve a través de la Biblia, como venimos viendo, es que hay hombres que se acercan a Él y llevan a cabo todas las acciones que Dios indica que son correctas, pero las hacen sin poner todo el corazón en ello. En apariencia, externamente se ven acciones que están de acuerdo a la voluntad de Dios, pero, vamos a ver lo que nos muestra Dios en su palabra. Recordemos, siempre lo que Dios mira y busca es el corazón del hombre. ¿Con qué corazón está haciendo las cosas que hace? Con Dios no se trata de hacer cosas porque hay que hacerlas, sino de poner todo el corazón en lo que uno está haciendo. Esa es la gran diferencia. Como leímos en Isaías 29:13, y su respeto de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esa gente no estaba haciendo las cosas con su corazón, él estaba llevando a cabo mandamientos en forma externa solamente. ¿Lo ven? Muy bien, segunda de Crónicas 25. Seguimos, espero que estén disfrutando de estos versículos y de este tema. Segunda de Crónicas 25, 1 y 2. Dice acá, de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadam, de Jerusalén. Fíjense lo que dice acá, léanlo con atención. Miren lo que dice. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová. Si ponemos un punto ahí, decimos, bueno, muy bien, Amasías, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero no termina, dice, coma, aunque no de perfecto corazón. Y esto significa que no lo hizo de todo corazón. Tremendo lo que veníamos diciendo. Veamos lo opuesto a esto en un registro que es sorprendente, al ver cómo un grupo de personas no hicieron lo que estaba escrito, o sea, a diferencia de Amasías, este grupo de gente no hizo lo que Dios decía que había que hacer, y veremos lo que sucedió y por qué. Segunda de Crónicas 30. Segunda de Crónicas 30, 17 al 20. Estamos viendo aquí de nuevo al hombre de Ezequías. Porque había muchos en la congregación que no estaban santificados. Y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado para santificarlos a Jehová. Había gente que no lo había hecho esto. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y de Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Fíjense que claro, ellos estaban haciendo algo, pero no conforme a lo que estaba escrito, de la manera que Dios decía que había que hacerlo. Entonces, ¿qué hizo Ezequías? Mas Ezequías oró por ellos diciendo, Jehová, que es bueno, sea propicio, que significa sea favorable a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Fíjense lo que le está diciendo Ezequías a Dios. Que sea propicio, que sea bueno él para todo aquel hombre que había preparado su corazón para buscarlo, a Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. ¿No es extraordinario esto lo que estaba haciendo Ezequías? Le estaba pidiendo que aunque no estuvieran haciendo lo que había que hacer, que estaba escrito, porque tenían un corazón que lo buscaba él, que Dios los tomara en bien, por su amor. Y oyó Jehová a Ezequías que hice, y cómo respondió Dios, no los perdonó, los condenó, los crucificó, no, y sanó al pueblo. Fíjense el amor de Dios, el amor de Ezequías y la relación de corazón a corazón que venimos hablando. ¿No es extraordinario? ¿No es hermoso? ¿No es magnífico Dios? Pero veamos algo muy interesante que nos muestra la palabra de Dios, donde vemos la importancia del cuidado del corazón.
No es un tema menor este, por el contrario, es un tema de vital importancia, como lo dijimos. Es algo sumamente delicado, porque habla de lo profundo del corazón de cada hombre. Segunda de Crónicas 32. Vamos a ver algo acá que es tremendo. Seguimos con Ezequías, un gran hombre. Segunda de Crónicas 32, del 24 al 26. Dice, en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. ¿Mm? Mas Ezequías, ¿qué dice acá? No correspondió al bien que le había sido hecho, sino que, ¿qué pasó? Se enalteció. Fíjense qué interesante. Enaltecerse, ¿en dónde primero? Se enalteció su corazón. ¿Eh? Ese es el tema que estamos viendo. ¿Qué es enaltecerse? Es hacerse más alto. Y ahora lo vamos a ver un poquito más. Y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, cuando viene un pero siempre hay que prestar atención, pero Ezequías, ¿qué dice? Después de haberse enaltecido su corazón, ¿qué hizo? Se humilló. Y él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Qué interesante. Esto le pasó a un gran hombre, ¿eh? Un gran hombre que fue Ezequías, pero supo revertirlo porque se humilló ante Dios de corazón. Acá hay tres palabras que me gustaría ahondar un poquitito. Estas tres palabras que están íntimamente relacionadas son humildad, enaltecerse y humillarse. ¿Eh? Humildad es la actitud de aquel que es consciente de su realidad, por tanto, de su limitación. ¿Eh? El hombre que es humilde es consciente que tiene una realidad, que tiene una humanidad y es consciente que es limitado, ¿eh? Que no llega, que no le alcanza, que necesita de Dios, que, bueno, que no lo sabe todo. Bueno, esa es una actitud y un corazón humilde, que se da cuenta de sus limitaciones y las acepta, por eso confía en Dios y cree en Dios. Enaltecerse, ¿qué es enaltecerse? Enaltecerse es hacerse más alto, es altivez, es orgullo, es diferente a la humildad. Es cuando uno en su ego, en su yo, en su percepción de sí mismo, se enaltece, se va para arriba, es altivo, es orgulloso. ¿Y qué es humillarse? Humillarse es abatir, herir el amor propio. ¿Eh? Abatir, herir el amor propio. Esto lo podemos ejemplificar con algo que ustedes conocen, que es lo siguiente. Cuando uno es humilde, uno tiene el caballo al lado, que es el ego de uno, y uno está fuera del caballo, parado en la tierra, consciente de su realidad y sus limitaciones. ¿No? No se subió al caballo, lo tiene al lado. El ego es el caballo, diríamos. Y uno está, pero es humilde, reconoce que no le alcanza, que necesita, por tanto es humilde y va a Dios y confía en Dios. Cuando se enaltece, es lo que se dice, se sube al caballo. Se sube, ¿eh? Esa expresión que conocemos, se subió al caballo, se la creyó, se cree, es altivo, es orgulloso porque se la creyó. O sea, el ego se subió al ego, ¿eh? Que es el caballo. Y luego viene la acción de humillarse, que es volver a bajarse del caballo, herir el amor propio, como dice acá, y volver a la realidad de la humildad en su corazón. ¿Qué fue lo que le pasó a Ezequiel en este ejemplo? ¿Eh? Se enalteció, pero luego se humilló. Bueno, muy bien, espero que hayan entendido este ejemplo. Dios en su palabra ha colocado grandes ejemplos de hombres hermosos que tuvieron unos corazones gigantes y nos lo ha dejado escrito para que aprendamos de ello. Por eso es lo emocionante y lo hermoso de esto. Lo ha dejado Dios para que aprendamos de estos corazones, de estas vidas, de su amor, de su valentía, de su creencia y de sus equivocaciones también, para que nosotros podamos aprender. Los hombres y las mujeres que han amado y aman a Dios con todos sus corazones no pasan desapercibidos por Dios en ningún lugar que estén. Muy por el contrario, Dios les hace disponible todos los recursos para favorecerlos porque Dios es bueno. Esa es la razón, porque Dios es bueno. Fíjense en Segunda de Crónicas 16, 9 en su primera parte. Y acá está clarísimo, clarísima la palabra. No se les pasa a Dios ningún hombre desapercibido en el mundo, en ningún lugar que esté, Dios lo ve. ¿Por qué? Porque dice aquí, porque los ojos de Jehová, de Dios, contemplan toda la tierra, toda la tierra. ¿Para qué? Para mostrar su poder a favor de los que tienen ¿qué? Corazón perfecto para con Él. ¿Ven? No hay nadie que se le pase por desapercibido a Dios. Donde hay un corazón perfecto que lo ama a Él,
Dios lo ve y lo bendice. Isaías 38, Isaías 38, sigamos viendo a este hombre Ezequiel, ya entrando en la recta final, porque es el mismo registro que vimos antes, pero que está explicado, explayado de una manera diferente, con otros detalles. Fíjense, versículo 1. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, como habíamos visto, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Qué? Qué noticia, ¿verdad? Despertarse a la mañana con esto. Qué bárbaro, ¿no? Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Qué tremendo, ¿no? Y en el medio está todo lo que vimos en el otro registro que acá no lo dice, lo de que se enalteció, se humilló, todo eso no está acá. Pero ¿qué le dijo? Lo importante es ver esta oración. ¿Qué le dijo? Oh Jehová, fíjense lo que dice acá, si esto no es conmovedor. Te ruego que te acuerdes ahora que han dado delante de ti en verdad y con qué, con íntegro corazón. ¿Ven? Él se estaba volviendo a humillar, se estaba volviendo humilde y le dice, recuerda por favor que yo anduve en verdad con íntegro corazón delante de ti y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y que dice acá, esto es conmovedor, y lloró Ezequías con gran lloro. Se humilló, se humilló. Qué tremendo. Este es otro aspecto tan importante que enseña la palabra de Dios, derramar delante de Dios nuestro corazón. Y es lo que acabamos de ver. Él derramó, que es poner todo lo que uno tiene delante de Dios, delante de Dios. Decirle, mira, Dios, esto es así. Acá pasó esto, acá pasó aquello, este soy yo, abrirle todo a Dios y dejar que Dios nos bendiga. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, fíjense, y fíjense también la relación de corazón a corazón, de Dios con el de Isaías, y de Isaías con Ezequías. Qué hermoso. Ve y di a Ezequías, fíjense, Dios le dice, ¿no? Jehová, Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. Fíjense si el corazón de Dios no es sensible, si el corazón de Dios no es detallado, no ve las cosas. He aquí que dice que yo añado a tus días 15 años. Qué tremendo, qué tremendo. Ese es el corazón de Dios. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé, dice Dios. Ese es el corazón de Dios. La respuesta de Dios ante la acción de un hombre o una mujer que lo ama y derrama todo su corazón delante de él es siempre la de liberarlo, ampararlo y darle reposo. Y para ir terminando, no podemos dejar de ver el salmo o un salmo donde David escribió, que es el Salmo 62, versículos del 5 al 8, pues no podemos dejar de mencionarlo y de ver su corazón. Versículo 5, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Versículo 8, esperar en Él todo tiempo. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Dice que dice acá, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Qué maravilla, qué maravilla. David habló de reposar el alma en Dios porque Él es la esperanza, habló, Él es mi roca y mi salvación, Él es mi refugio, Él es mi gloria, Él es mi roca fuerte. Por eso podemos derramar delante de nuestros corazones. Y en Salmo 147, para casi terminar, versículo 3, un versículo corto pero contundente. Dice, Él, Dios, sana a los quebrantados de corazón. ¿Y qué dice acá? Venda sus heridas. Qué hermoso que es Dios. Después de haber visto todas estas declaraciones sobre el corazón de Dios y el corazón del hombre, un hombre o una mujer pueden estar completamente tranquilos de ir a Él con todo su corazón y derramar su alma con total confianza, porque Dios, con todo su amor, tomará cuidado de Él, sanará su corazón,
vendará sus heridas, le dará reposo y descanso a su alma. Por eso, para terminar, como dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana tu vida. En las siguientes presentaciones seguiremos viendo los aspectos del corazón del hombre y muchos más ejemplos. Bueno, Padre, gracias por habernos permitido tomarnos este tiempo tan valioso para ver las gemas que contiene tu palabra, para ver cómo tratas las cuestiones del corazón de los hombres y las mujeres, para ver lo delicado que eres, lo amoroso que eres, lo detallista que eres, y que siempre quieres bendecir, cuidar, amparar y proteger a los hombres que te aman. Por eso te damos gracias, Dios, te alabamos de corazón, porque sabemos que eres un Dios bueno, que siempre buscas nuestro bien, y que tenemos la gran posibilidad, a través de tu palabra, de conocer ese magnífico corazón que tú tienes para con nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.